Séptimo encuentro de filosofía. ¿En qué crisis estamos? Armar algo, un conjuro, un ensamble de afectos, un desvío, un gesto de desobediencia, una situación evitable, una escena que diga otra cosa. Armar algo en medio del desfonde. Coordinan Augusto Campos y Pablo Rossi. Bueno, yo les cuento así rapidito un poco el plan del encuentro de hoy también de cómo seguimos de acá a que termine el año, que básicamente ya termina. O sea, nos queda el encuentro de hoy que corresponde a octubre y nos va a quedar un encuentro más en noviembre, que ahí el plan va a ser poder tener un invitado. Estamos viendo ahí quién, no voy a dar nombre por las dudas, pero sí algún compa lector y que trabaje, digamos, con Leukovich como soporte así teórico y de investigación, porque bueno, me parece que estaría interesante, ya que lo vinimos un poco rumiando, conversando, poder cerrar en alguna conversa en alguno de los compañeros que hoy están produciendo investigaciones y tratando de usar como marco de referencia algunas ideas de Ignacio Leukovic, que bueno, un poco la propuesta de este año fue abrir algunas puntas y discutir alrededor de algunas propuestas que nos dejó en vida Leukovic para pensar el Estado, para pensar la comunidad, para pensar la subjetividad fundamentalmente, para pensar las estrategias de subjetivación, las militancias, ¿no? Y también este contexto que, bueno, que él llama de fluidez, fundamentalmente hegemonizado por la lógica de mercado, y bueno, ¿no? ¿Qué se puede tramar ahí en este contexto? Un poco fue abrir esas puntas. Así que bueno, la idea es que en noviembre tengamos invitado y que podamos conversar con algún invitado o invitada que venga laburando a nivel investigación con Leukovich. Y después ya es diciembre y si no me equivoco el cierre que en general es ahí en la UTN, presencial, bueno, se estará pensando algo seguramente más en conjunto con todo el espacio de foro. Así que bueno, este sería como nuestro último taller de intimidad, por decirlo de alguna manera, si es que el próximo tenemos invitado o invitada. Y la idea de hoy es, tenemos como límite 12:30, como ese horario de cierre, pero no va a ser condición. O sea, la idea es que hoy podamos conversar, podamos ir entretejiendo a partir de lo que nos fue convocando del texto de Leukovich o de lo que venimos charlando y leyendo. Y bueno, ver juntos hasta dónde también se va agotando ese intercambio, ¿no? No nos sintamos presionados a cumplir con cierto cronograma. Sentimos con Pablito que el encuentro anterior fue quizás más de orden de presentación de conceptos. Recupere un poco para refrescar la memoria y por ahí si algún compa no estuvo, que creo que Robert no estuvo, pero estuvimos un poco entrándole a estas categorías de trauma, acontecimiento y catástrofe que presenta Leukovich en el libro que editaron los compas de Coloquio de Perro, de todos los sólidos se desvanecen en la fluidez, que presenta al principio, ¿no? Como un poco para a partir de ahí ver qué tipo de, qué tipo de modo, si se quiere, de trabajar con la novedad se produce en las diferentes situaciones, ¿no? Tanto en el trauma como en el acontecimiento y como lo que él va a llamar la catástrofe. Entonces nos parecía pertinente o interesante o más dinámico hoy, ya que la otra vez un poco fue abrir esos conceptos, que a partir del texto, y esta era un poco la consigna, guión, propuesta, que no era necesario hacerla sí o sí, pero estaba bueno para el diálogo, que cada uno de lo que rescató de la lectura lo pueda traer aquí sobre la mesa para que lo podamos leer en conjunto, para que lo podamos pensar en conjunto, y también quien se animara pueda poner ese fragmento de la lectura compartida en diálogo con alguna otra lectura, ¿no? Que le sugiriera, ¿no? Como para hacer un poco ese mapa también de conceptos que nos vayan llevando a distintos lugares y quizás no nos queden un poco encerrados en una sola tradición, en una sola línea de pensamiento. Así que la propuesta era un poco tomar del texto frases, fragmentos, palabras, que nos llame la atención en cuanto a que nos generen como cierta incomodidad o que nos parezca que, bueno, es un concepto interesante para pensar la época, o quizás que es un concepto caduco ¿no? Y nos generó como ese ruido. Y bueno, ponerlo en diálogo con otras lecturas que querramos traer hoy en escena. Y por otro lado, la propuesta es que recorramos una especie y que armemos un poco un mapa de conjunto, eh,
que vaya, no sé si respondiendo, pero que vaya elaborando una respuesta grupal a una pregunta que es, que da nombre al encuentro de hoy, que es esta de que ¿en qué crisis estamos, ¿no? O sea, si pensamos que hoy estamos transitando algo llamado una crisis o una especie de agotamiento de ciertas lógicas, la pregunta es por ahí, ¿en qué crisis, ¿no? Hoy estamos ubicados, también para pensar estrategias colectivas a esa crisis. Así que, digamos, desde esa pregunta totalmente abierta, la idea es que también cada uno pueda ir tomando la palabra y yo voy a ir tomando un poco de notas como para que podamos abrir ese mapa colectivo y ir elaborándolo, de conjunto. Yo lo que voy a hacer, si a ustedes les parece, la propuesta es, para que a medida que vayamos intercambiando, yo pueda ir tomando registro y que ese registro nos quede y después quizás lo podamos pulir un poquito y ya queda como apunte colectivo. Em, Así que si les parece, podríamos arrancar esta primera parte con esta pregunta que en realidad la sacamos de una entrevista que le hacen a Leukovic y puntualmente la pregunta que le hacen es esta, bueno, ¿en qué crisis estamos? Él responde de una determinada manera, por ahí podemos pensar cómo responderíamos nosotros a esa pregunta y, y bueno, yo voy a ir anotando. Esperen que comparto pantalla. Ah, el anfitrión Sí, es sí, Mar, sí. me tenés que Yo habilitar. te... Listo. Perfecto. Ya no necesita compartir sonido. Ustedes díganme cuando ya se ve. Sí, ya Sí, se sí. ve. Ujú. Perfecto. Bueno, acá yo en realidad esto es como una especie de cuadro bien esquemático, pero por lo menos para que no se nos vayan algunas ideas y veamos si las podemos un poco poner en diálogo. La idea sería que abramos un poco la ronda de conversa. Acá, bueno, no sé cómo armar una ronda porque todos tenemos los cuadraditos dispuestos de manera diferente, pero lo vayamos un poco abriendo el micrófono, levantando la manito. Y quizás de modo intuitivo simplemente, ¿no? No hace falta acá una respuesta totalmente elaborada, pero si hoy tuviéramos que pensar la singularidad o la particularidad, quizás de la crisis que nos atraviesa hoy, eh, ¿en qué pensamos cuando hablamos de una situación crítica o una situación de agotamiento o una situación de erosión de ciertas lógicas? Entonces la idea es que podamos pensar a partir de eso, bueno, qué lógicas son las que se están agotando en cuanto en qué tipo de crisis estamos pensando, qué lógicas siguen activas y por ahí ir llegando y compartiendo entonces cuáles son quizás las estrategias de intervención del pensamiento y de la acción que podemos elaborar en el marco de esta situación puntual, ¿no? O sea, vuelvo acá y con esto ya paso la palabra. La pregunta que le hacen a Leukovich, él la responde en el año 2004 y él está pensando en esta crisis de el Estado como meta institución donadora de sentido. ¿Se acuerdan que es un poco lo que charlamos en los primeros encuentros? Frente al avance de una lógica de mercado que lo que va generando es una situación de liquidez, ¿no? Como digamos de alguna manera como suelo o como situación en la cual se despliega la vida. Él va a ubicar en ese momento esta pregunta bajo esas coordenadas. Pero bueno, quizás un poco con los textos o con lo que cada uno tenga a mano en cuanto a sus ideas que viene elaborando, poder ir compartiendo de conjunto esta pregunta. Así Eh, que Puedo ¿en qué romper el crisis hielo. estamos? Obviamente, Mabel, y después si quieren No, vayamos el tema es anotándonos, que yo no sé si me estoy ajustando a este cuadrito, pero ayer, mejor. entre lo que estuve leyendo, leí una parte, una frase que la anoté porque me pareció que es bastante parecido a lo que estamos un poco viviendo, ¿no? Y decía, otro juego de fuerzas. Nuestro horizonte no parece ser el de nuestra era. Perdón, no parece ser el de la era de la solidez total, sino la fluidez mercantil. Nuestra era no es la era de las instituciones, sino de las destituciones.
Las catástrofes para un habitante de la era neoliberal es siempre el punto de partida, su ontología, su condición originaria. Y me pareció que era un poco lo que nos está pasando, ¿no? Por ahí tenemos que revertir esto volviendo a las instituciones, que es lo que ellos quieren dejar, en vez de las destituciones. Bien. Está bueno, Mabel. Bueno, alta, ahí, ¿no? Una tela interesante para cortar. Incluso en cuanto a si hay acuerdo o desacuerdo, ¿no? Con esto que está leyendo Leukovich en los albores del siglo XXI, incluso sin haber él sido parte o podido haber presenciado, siendo testigo y participante de todo lo que fue el kirchnerismo, ¿no? Entonces, digo, lo está pensando antes de que también suceda una situación que quizás en algún punto intentó recuperar cierta centralidad del Estado, ¿no? Como un espacio de soberanía. Eh, bueno, entonces, Yo yo creo que acá, él está un poco aportando lo de la crisis, lo que está viendo es la crisis del 2001, ¿no? Que es una crisis también importante. sí, ni hablar, está leyendo, eso sí, eso es claro que él está leyendo desde ahí. Mm. Bueno, yo voy a ir anotando acá en qué crisis estamos, voy a poner catástrofe como punto de partida. Ahí, Mabel, me gustaría ahí sumar alguna cosa de partida. Me gustaría sumar una cosa que es interesante, que justo estaba hoy releyendo ese capítulo y algo que trae Leukovich con esto de la catástrofe, que un poco lo pensamos el encuentro anterior. Dice, una cosa es pensar la catástrofe en una situación de estabilidad, dice él, ¿no? Una cosa es la catástrofe en una situación de estabilidad, que él un poco la ubica en esta situación en la cual hay predominancia del Estado como una lógica de soberanía. Entonces la catástrofe quizás es una situación más posible de otras. Acá lo que trae Leukovic con este horizonte de la fluidez es que la catástrofe ya no aparece como una situación, entre otras, sino como condición, como punto de Claro. partida de subjetividad. Entonces, eso me parece, digo, lo anoto así como punto para No, compartir entre él todos. habla del habitante de la era neoliberal, ¿no? O Claro, sea, que es el punto de partida y su condición originaria. Sí, es la marca, digamos, de época, dice él. claro. Acuérdense que él decía esta idea del trauma como la inundación, y que Sí. quizás el vínculo con lo traumático tiene que ver con un vínculo después de recomposición. Él dice, bueno, en algún momento la inundación se va y parte de esos recursos previos que al principio fueron excedidos, ¿cómo se llama? Cuando no lo podés contener, y bueno, sí, cuando el trauma excedió los recursos previos con los que uno contaba, y se llega a un momento en donde el agua baja y es posible recuperarlos. Acá lo que trata con la catástrofe dice, bueno, ¿qué pasa cuando la inundación llega para quedarse? ¿No? Ese es un poco la... Bueno, Claro. traigo esto, está bueno. Bueno, acá pongo entonces crisis, catástrofe como punto de partida. Voy a poner fluidez neoliberal. Nada, voy tirando ahí puntas. Ustedes si quieren que marque algo me dicen porque la idea es que nos quede también esta punta. Marita Está levantó la Marita mano. levantando la mano, perdón, y yo no sé si había alguien más. O sea, acá no puedo ver. Pablito, si vos Marita, podés ir siguiendo Marita. eso, Sí, joya. Marita levantó la mano Dale. ahí. sí. Leyendo a Leukovich, hubo una frase que me impactó, que dice, algo esencial está cambiando esencialmente, esto es claro. Sin embargo, no está claro qué está cambiando y en qué plano transcurre el cambio y con qué estrategia de pensamiento podemos situar los cambios, aunque más no fuera para formular los problemas. Mm, Y me acordé de una frase de Galeano y la primera palabra que me surgió como estrategia fue la del encuentro. Encuentro, si es posible, poniendo el cuerpo para hacer catarsis, para hablar cosas que aparentemente no tengan sentido, para hablar de la desesperanza y también de la esperanza. Y la frase de Galeano decía, en los encuentros de nuestros miedos nacen nuevos corajes y en nuestras dudas
viven nuevas certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón. En los extravíos nos esperan nuevos hallazgos porque es preciso perderse para volver a encontrarse. Esto fue lo que me movilizó esta consigna. Qué lindo eso, Marita, Gracias. que trae de Galeano. Hacía rato que no volvía a Galeano. Siempre es bueno volver a Galeano, ¿no? Sí, Eh, Me gusta esto que dijiste al principio, me quedó resonando del encuentro como estrategia. Yo no sé cómo lo dijiste al principio, Marita, pero decías incluso para hablar de lo que no tiene sentido, ¿no? Algo así dijiste en un sí, momento. sí, de la desesperanza, de la esperanza, hacer catarsis. Pero bueno, de Hacer un esto poco. nace algo nuevo. Está bueno, está bueno. Siento que también la situación, quizás el contexto de fluidez y lo catastrófico, tiene algo de, no solo de lo contingente, sino de la incertidumbre constante, ¿no? Ujú. Como contexto. Y si bien la incertidumbre, tal vez en otra sociedad más vinculada a dispositivos de encierro, la incertidumbre podía llegar a ser una estrategia de liberación de ese encierro, es decir, bueno, digamos, necesito ganar ciertos grados de incertidumbre en tanto y en cuanto no tener una vida completamente totalizada. Hoy la incertidumbre siento que funciona como dispositivo de control y de miedo, ¿no? Esto que vos decías, hay una estrategia del miedo en cuanto a que hay un escenario de incertidumbre que siempre nos pone en una situación de constante reinvención. Y esto lo dice Leukovic, está bueno, porque no es una reinvención como decisión opuesta subjetiva, sino como una exigencia del contexto, ¿no? Y eso genera también un agotamiento y un cansancio y un miedo, ¿no? Porque un poco también la estrategia de la incertidumbre está vinculada a la estrategia del miedo. Y acá está bueno como vos traes quizás el encuentro como una estrategia posible, incluso el encuentro para hablar de nada, tal vez, ¿no? O sea, recuperar también el encuentro no necesariamente protocolizado por la conversación política, sino por un afecto que necesita volver a encenderse, ¿no? Con el vecino, con los amigos o con los parientes. Ah, yo tiro, yo tiro, pero ustedes interrumpan. Robert, creo que estabas ahí con la mano levantada. No sé si Marita querías traer algo más antes de No, pasarle no, no, no. la pelota a Robert. Sí, Dale, sí. Bueno, Robert. bueno, el concepto de crisis. Bueno, estoy un poco condicionado por el tema del Nietzsche de Deleuze y de Bifo, ¿no? Dos lecturas sumamente críticas de las épocas, ¿no? Allá 1800 de Nietzsche y la actual. Me parece que la crisis en un punto es la crisis de lo mismo, ¿no? La crisis de sociedades nihilistas. Hablaban ahí, creo que Mabel decía otro juego de fuerzas. Y por ahí pasa algo de la cuestión. Seguimos como humanos prendidos a fuerzas pasivas, a fuerzas inmovilizantes, a voluntades de nada, como dice Nietzsche, y Bifo que dice, llegamos a un punto de crisis tal que la única salida, esta de Bifo, ¿no? Es desertar. La única salida es desertar. Es decir, desertar a la manera de Luciana. Es decir, escapar puntos de fuga para encontrar nuevas herramientas para volver a la lucha. Una cosa así. Entonces me parece que hay una cuestión ontológica, política, ética y ontológica, y sobre todo que se impacta más, primero en el flujo de la sociedad cada vez más digitalizada, de los procesos de aceleración, eh, cada vez que no hay forma de estar a la altura de, por lo tanto eso genera efectos en las subjetividades y en los movimientos y los modos de actuar, de vivir y pensar. Y por otro lado, me parece que esto de que las izquierdas
Es decir, las fuerzas de resistencia de esto están totalmente debilitadas. No encuentran rumbo, hay una desorientación general que para mi modo de ver lo veo como que están prendidas al tren que van siempre por detrás y tratan de agarrarse del último vagón y subirse al modo que el propio sistema le plantea. Entonces, me parece que vivimos una crisis profunda, que estamos cerca del colapso, que estamos naturalizando todo y que no hay una inquietud, porque las fuerzas nacen también de las subjetividades. No hay un impulso vital que nos sostenga en un combate en lo cotidiano, en los modos de vivir, en los modos de pensar. Bueno, a ver. Un montón, Robert, ¿eh? Ahí tiraste data. Quizá, es una pregunta igual como eh, para vos, Robert, o para el resto, ¿no? Cuando vos hablas de crisis de las izquierdas, podríamos enunciarla, por lo menos en el cuadrito, como crisis de la política o de lo político, o no lo veías tanto por ahí. Claro, crisis de la resistencia, los movimientos políticos emancipatorios, es decir, por un mundo mejor, por una vida mejor. Y no solamente por lo poquito que se puede, lo que te da de comer el sistema. Eso me parece. Es decir, las izquierdas tienen que ser, la izquierda son fuerzas nuevas. La izquierda es casualmente la resistencia con lo dado, la resistencia con lo establecido, con los valores establecidos. Eso es el único reservorio de respiración del humano, es un poco la izquierda que piensa otro modo de vivir, que hay otro modo de vivir mejor. Eso me parece, ¿no? Buenísimo. Se me ocurre también en esto, sumo, em, quizás hay una crisis de imágenes de ese mundo mejor, ¿no? En esto que también traías vos de la necesidad de poder elaborar o de encontrar nuevas herramientas, también encontrar nuevas imágenes con las cuales pensar la transformación, ¿no? Quizás uno, si recurre a la tradición, a la bibliografía del siglo XX, hay un conjunto, ¿no? Una serie de imágenes como para pensar las transformaciones, ¿no? Los procesos revolucionarios. Quizás también el gran desafío de esta situación puntual es, bueno, ¿cuáles son esas imágenes que hoy evocan y convocan, ¿no? A una transformación, a un cambio? Me quedé pensando un poco en eso, también en esto de que muchas veces las imágenes que tenemos de la revolución no permiten avanzar hacia esos procesos revolucionarios, ¿no? Porque son imágenes quizás cristalizadas ya de antemano, casi como un deber ser, que como una investigación abierta de cómo producir esos nuevos cambios en situación, ¿no? La última cosita, porque me parece que si no queda como una cosa loca, utópica, bueno, bienvenido el utópico, digo, pero mientras tanto la lucha es lo que Sí. tenemos ahora. No es lo mismo un Bolsonaro que un Lula, ¿no? No es lo mismo Cristina que este ser despreciable que tenemos ahora. Es decir, no es lo Claro. mismo. Es decir, que hay una lucha ahora, pero lo que me parece es para la construcción de un mundo. Me parece lo que faltan son estas imágenes, este imaginario, emancipaciones, por más que tengas que ahora transar, ¿no? Este autor habla también de pensar sin Estado. Entonces también se piensa, pero a mí me da la sensación que nadie piensa y cuestiona el Estado, por ejemplo. Entonces vuelvo con este latiguillo que tengo, pero bueno, me asombra que la izquierda no cuestione los sistemas verticales de autoridad institucional y se queden pegados con el estado de bienestar, con ese estado. Por supuesto que ahora hay que luchar en el Estado, ¿no? No es que, a ver, pero me parece que hay que luchar para construir modos de institucionalizaciones nuevas. Gracias, Robert. Este, Ale. seguimos ahí en la rondita de palabras, pero bueno, después todo vayamos yendo y viniendo. Ale, creo que Ale, ¿no? No sé si Sí, alguien sí, Sí, sí. antes. sí. Sí, la verdad que como que ya Roberto le puso un montón de ingredientes, ¿no? Que suscribo a todo, pero a mí me parece que el tema pasa por la desorientación o el nivel de anonadamiento masivo que estamos viviendo en la sociedad. Me parece es porque la sociedad o el socius, como decía
Guattari está buscando, o sea, me parece que estamos buscando cómo llenar o qué significa el buen vivir hoy, en el fin del antropoceno, ¿no? Y me parece que ahí está el anonadamiento masivo que coincido también y remarco lo que dijo Roberto, que obviamente hay que luchar para estar mejor ahora, porque hay que tener un plato de comida de calidad, hay que tener la atención médica que corresponde, la educación tiene que ser gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también eh, está esta otra discusión, ¿no? Siempre está el desafío de que este libro que estamos analizando ahora es un libro muy situado en los 90, porque Ignacio Leucovi fallece en el 2004. Entonces, él no, realmente no participó ni vio la experiencia que arrancó el 2003 o casi nada. Entonces, pero es un libro muy situado en el que a mí, yo me identifico mucho con un montón de cuestiones del libro porque me parece que los 90 fue un año, fue una década terrible, pero también fue una década que inclusive lo que dice él, se pensaba sin Estado y sin partidos políticos, ¿no? Y me parece que fue una producción política muy fuerte que bueno, que algo de eso se cristalizó del 2003, pero bueno, evidentemente no alcanzó. Y me parece que estamos en un proceso, ¿no? Digamos, no está, digamos, demasiado claro, pero bueno, estamos pensando y eso para mí es re importante. Pensaba, Ale, ahorita ahí te paso la bocha, pero para que no se me pierda una de estas cosas que traía Ale de Leukovic, que siento que es una pregunta, ¿no? Como a hacerle a Leukovic, por lo menos leyéndolo, de qué es esto de pensar sin Estado. Claro, yo A mí- mandé al correo del foro y también mandé 4 párrafos Sí, mejor dicho, 3 párrafos que yo saqué del libro, que es más o menos lo que se estuvo diciendo hasta ahora, con una cosa más, una cosa menos, pero está muy bien expresado lo que se dijo en los distintos que intervinieron ahora acá en el foro. Pero hay una parte en la que él, creo que es la página 41 del libro, a ver si acá lo tengo, ¿ahí cuando... cambió la imagen? ¿Se está viendo el párrafo? ¿O no? Perdón, ¿Cómo, cómo? Bueno, acá en la pantalla compartida, ¿qué están viendo? Estamos Se viendo lo que vos ven estás los escribiendo. apuntes, se ven los apuntes. Ah, ahí va. Porque quiero Hay una entonces. parte en la página 41 que dice, como comprendió Diego Tatián, para la Mm. idea de comunidad, nosotros no es un lugar al que se pertenece, es un espacio al que se ingresa para construirlo. Y esa frase del libro está sacada, esa parte que mencionan en el libro, está sacada del libro Filosofía Terrena de Diego Tatián, que está muy bueno el libro ese. Está bueno. Pensaba esto, Ale, de lo de sin Estado, porque siento que en algunos momentos Leukovic trae esto de que la idea de pensar sin Estado en realidad o sea, tiene que ver con no suponer el Estado, ¿no? Sí. Como punto de partida. No tiene que ver con, no es un pensar sin Estado de Milei, ¿no? Como que el Estado, sino que me parece ahí que cuando un poco lo trae, es bueno, ¿qué pasa cuando la lógica estatal, en cuanto a esa gran lógica de Estado soberano, de Estado donador de sentido del resto de las instituciones, se va agotando? ¿Qué posibilidades hay de poder producir pensamientos y acciones sin la dependencia de esa lógica que por lo menos en su lectura se viene agotando, ¿no? E incluso dice, aquellos que sean más estadistas, por decirlo de alguna manera, o más pro Estado, hoy por hoy no deberían suponerlo, sino que deberíamos pensarlo de vuelta, ¿no? Inventar unas nuevas formas de pensar esa estatalidad, pensando y quizás que ciertos modos de esa estatalidad
ya no pueden como vincularse ni dialogar con la época. Siento que a mí me viene la imagen de, el otro día a un amigo se le quedó el auto en una zanja y él, nada, aceleraba el auto y la rueda giraba, giraba y no pasaba nada, ¿no? Y siento que hay algo de eso también en esa imagen de esos recursos, el acelerador, que en determinadas condiciones sirven para que el auto avance, ahí hacía que el auto quedara girando sobre el mismo eje, ¿no? Entonces me parecía que esta idea del pensar sin Estado tenía que ver sin suponerlo, ¿no? Poder producir un pensamiento que quizás se repliegue y tome potencia y tome fuerza de otro tipo de entramados. Ahí habría que ver cuáles, ¿no? Si son los comunitarios, si son qué tipo de otra trama se puede pensar esto que vos también decías, sale de la pregunta por el buen vivir hoy, ¿no? Pablito, estabas ahí, perdón, con la mano re levantada. Sí, Mabel también. Si quiere Ah, puede dale. hablar Mabel y después me sumo yo, no hay problema. No, es agregar algo que yo creo que en un momento de crisis como el que estamos viviendo, terrible, terrible. Este, no se puede, creo que no se puede pensar en una vida sin Estado. Eh, siento que Hay un mic que hace como un ruido cuando se abre. Es Catalina. Ah, está, siento Ya que está. hay como una desorientación masiva en la sociedad. La sociedad está dispersa, atomizada. No sé, estamos como desorientados ante tanto embate que viene de parte de este presidente, de este señor que no sé ni cómo nombrarlo. Entonces, no puede ser que el Estado se retire, como él dice, yo soy el topo que viene a destruir el Estado. Y me da la impresión de que estamos demasiado pasivos viendo cómo todo se derrumba, todo lo que está ya construido, eso no se puede volver a construir. Quizás habría que hacerle reformas, sí, es probable, pero no podemos dejar que el Estado no se ocupe de determinadas cosas como la salud, como la educación, y que se retire en un momento de crisis tan profunda donde hay más de un 50% de chicos pobres. O sea, me parece una cosa de una barbarie, ¿va? Lo que está ¿Mm? ocurriendo. Eso. Pablito. Sí, yo sumándome un poco a lo que trae Mabel o a lo que trae Ale y Roberto en esto de la desorientación general, ahí hay un concepto que les quería compartir una idea, ¿va? Que también me hace acordar al encuentro pasado, que tiene que ver con la perplejidad, ahí, ¿no? Como el efecto que es el que nos atraviesa mucho, me parece un poco en esto de la desorientación o el de vivirse en estado. Ahí hay un párrafo pequeñito, chiquito, en la página 21 que se los quería leer. Dice, el término perplejidad circula con insistencia en los últimos años. Se lo escucha de modo recurrente en conferencias y charlas. Se lo lee en libros y revistas. Podría tratarse de una moda, pero también podría tratarse de otra cosa, un indicador del estatuto distintivo de la crisis actual, o más precisamente, un indicador de un tipo específico de reacción ante la crisis. Perplejidad tal vez sea el término que designa sintomáticamente la pérdida de vigencia de los parámetros capaces de leer la crisis actual. Y a mí se me vienen, es imposible que no venga la idea de la coyuntura o de situaciones actuales, ¿no? Se me vienen a la cabeza todo lo que pasó esta semana, en donde la agresión a lo público estuvo a todo trapo, tanto en la, ¿no? en la universidad como en lo que sucedió ayer en la amenaza de cierre del hospital, el de Laura Bonaparte, que está ahí en Capital, en Buenos Aires, ¿no? Como esas dos instituciones que son públicas, que tienen que tener esa función de alojamiento, tanto como para quien decide ir a estudiar, como alguien que es un paciente con una dificultad grave en ese hospital. Se trabajan con casos muy complejos, muy difíciles, con gente que tiene mucho padecimiento, que está muy desamparada, no tienen ni red familiar, ni vivienda, ni muy poco lo que hay allí. Y cuando uno lee los comunicados, los oficiales, los que por ahí intentan dar explicación,
uno termina más indignado y más desorientado que antes, ¿no? Porque lo único que aparecen ahí son cuentas. Tanto en la universidad es echarle la culpa al extranjero ahora o al 40% de alumnos inventados que no terminó la carrera en el tiempo y forma esperado, y en el hospital, que es otro sitio también agredido. Lo que yo leí, creo haber entendido, por ahí me puedo haber confundido, es que es un hospital muy grande y la plata que recibe también es mucha. Es un hospital grande con pocos pacientes, entonces eso es el argumento para desalojar, para desfinanciarlo, etcétera, ¿no? Eh, pero si bien, no sé, me parece, por ahí eso es cuestión de los otros cuadros, de ir llenando a ver cuáles son las lógicas más contestatarias, ¿no? O cuáles son las lógicas que pueden oponerse o qué modos de respuestas posibles hay que dan cierto oxígeno o cierta brújula para poder, bueno, no quedar hundido o no quedar solamente perplejo, sino poder, bueno, construir una respuesta o una organización o un modo de estar con otros que pueda hacerle frente a esa desorientación, a esa soledad, a ese dolor, ¿no? Eso se me ocurre, pensándolo un Pensaba, poco Pablo, en en voz dos alta. cosas, pensaba en dos cosas que traías que está bueno pensar. Primero que eh, evidentemente la crisis, o sea, aparece una disputa por quién define la crisis, ¿no? Porque si se quiere, también hay una lectura de lo estatal en la construcción incluso de la libertad avanza, primero como oposición y ahora como gestión de gobierno, ¿no? Que hay que ver ese proceso qué dura, cuánto dura, pero ahí hay también en esas fuerzas reactivas una lectura de lo estatal, de lo social, Mm, de lo cultural, ¿no? Que de alguna manera estas medidas son respuesta a eso, que se ujú, entendía como un, no sé, un Estado demasiado grande que gastaba, que el despilfarro, bueno, y algo un poco que ya más o menos conocemos. Y por otro lado me quedé con el fragmento que vos traías, que había dos linitas más seguidas, donde pusiste el punto, que me parece que está bueno, que dice, dice, si frente a algo estamos perplejos, no es ante el cambio de una configuración por otra. Dice, sobre eso hay experiencia. Por el contrario, estamos perplejos ante un cambio que es desreglado, un devenir aleatorio que se ha convertido en un término central en nuestras vidas. Siento que ahí también hay algo de lo que está sucediendo ahora ya esbozado en esa frase, ¿no? O sea, quizás no se asiste a un cambio de lógica total, pero sino un constante, sí, una constante transformación de las condiciones que nos rodean y una desinstitución constante, ¿no? De aquellas instituciones o de aquellos puntos que quizás en algún momento organizaban mínimamente la vida, ¿no? Entonces, como que siento que también la perplejidad está vinculada a la velocidad, lo traía Robert, ¿no? O sea, lo que también nos deja perplejo es esa velocidad, pero me sale decirlo como digamos, no tiene que ver con un cambio como ordenado, sino que todo sucede de manera caótica todo el mm, tiempo, ¿no? Entonces ahí la perplejidad parece como ese anonadamiento que traía mucho Adri en el último encuentro que tuvimos por ella, ¿no? Esto que decía, bueno, la percepción empieza a delirar, porque claro. claro, el ataque es Mm, constante, ¿no? mm, No es que, bueno, gana una gestión de gobierno con un proyecto, no, acá hay como una especie de ataque constante y de mm, constante puesta en jaque de cualquier pequeño armado que uno consideraba relativamente seguro. Entonces me parece que ahí la mm, perplejidad toma como otra, como un sentido de la angustia también, ¿no? Porque bueno, ¿qué se hace frente a esto? Que todo el tiempo hay un cambio nuevo de algo, ¿no? Una transformación nueva. Me quedé pensando en eso. Em, sí, un no sé, arrasamiento, como un quedar claro, arrasado. Mm, sí. Hay varias mm, manitos. Está Marita, mm. yo creo que Cata también estaba levantando la mano, pero su mano real, Roberto, ¿no? Está, Y no sé quién más, pero mándenle, Roberto. yo no puedo ver todas está las Cata, pantallas. está Roberto, está Marita. Bueno, ahí, en el orden que quieran. Dispongan ahí ustedes. ¿Quién quiere hablar? Roberto, estás hablando, pero está muteado, está silenciado. No, Catalina había levantado la mano también, creo. Ah, bueno, Cata, a ver qué cuenta, Cata, con qué nos va, qué cuenta Cata. No se escucha.
No, No sé. Cata, es como que da la impresión de que estuvieras muteada y no, ni siquiera hace interferencia, nada, ¿viste? Es como que no te está reconociendo el micrófono, pareciera. Así que mientras, si querés, Marita o Robert y Marita, ustedes se ponen de acuerdo. Marita, Ahí va. Gracias. Em, a todo lo que dijeron los compañeros de la hiperpelejidad, del anodadamiento, de la incertidumbre, yo sumaría la desesperanza. La desesperanza de sentir que no hay estrategia, no se encuentran las estrategias para salir de esta situación y esto produce, bueno, la pasividad de todo el pueblo. Ah, bueno, Marita, ahí yo tengo otro recorrido para llegar a la pasividad, pero después se los comparto porque es un poco a partir de un fragmentito. Robert, dale nomás. No sé sí, por qué no. bueno, retomo un poco lo que planteaba Mabel, de que no se puede vivir sin Estado, y me parece que es cierto por un lado, pero me parece que por otro lado, me parece que no es así. Por supuesto, vivimos que la realidad es la que tenemos, obviamente, ¿no? Es la que hay que luchar, pero ¿hacia dónde vamos? Sería la cuestión. Me parece que la estructura del Estado implica una masiva transferencia de poder de los ciudadanos de lo comunal hacia la centralidad del Estado. Me parece que eso lo tenemos que ver. Es decir, no podemos seguir sosteniendo a futuro un marco vertical de acumulación y centralidad de poder en un estamento como el Estado. Me parece que hay que institucionalizar, por supuesto, no le pongamos Estado, y generar alguna otra cosa diferente con el tiempo, por supuesto, ahora es una utopía, pero me parece que el pensamiento crítico no puede seguir comiéndose el sapo de sostener esta acumulación de poder en las relaciones de poder políticas y que el ciudadano recicle su propia, porque el sujeto es político, el sujeto es social. Ahora, pero si lo social y lo político lo centraliza un ente, un amo patriarcal, el Estado como elemento patriarcal, entonces tenemos que de alguna forma asesinar al padre. Tenemos que hacer un parricidio simbólico, por supuesto, ¿no? Para futuro, en algún momento, cambiar la institucionalidad. Porque si no, tenemos, aparte que el sistema económico global, con su aceleración, la digitalización y el capital financiero, lo que hace es que estalle en las subjetividades. Entonces tenemos no solamente desorientación, tenemos depresiones profundas, tenemos falta de consistencia subjetiva y tenemos los riesgos de suicidio, de patologización del vivir. Me parece que en ese sentido dije o apoyo lo de pensar sin Estado, en ese sentido. Oh, bueno, eso es un gran tema de discusión. Tienen que ¿Puedo acá en agregar algo? Sí, obvio, Marce, bueno, Orly también, Carlos, Yo vayamos me, ahí a medida que haya ganas interviniendo, porque bueno, son temas ahí que está bueno. yo Dale, Marce. agrega- yo a lo mejor pongo en duda el concepto de crisis. En Ahí va. realidad estamos en crisis, Bueno, porque uno puede decir que en el 2001 fue una crisis, pero hubo todo un recorrido de los años 90 a llegar a esa crisis. Ahora no estaremos en camino hacia una crisis. Y esto realmente es el inicio del camino, se me ocurre preguntarme. Después quería está bueno, compartir otra cosa, pero más adelante. ¿no? Cuando vos quieras, Marce. Está buena tu pregunta, Marce, porque también ubica en otro plano, me quedaba pensando en esto, no es el resultado de una crisis de la política, del Claro, entramado social, ¿no? Digo, lo estoy pensando en voz alta con la claro. pregunta que vos Yo, traías, yo que siguiendo está bueno. con el ejemplo que hace Leukovich,
El agua está subiendo, pero a lo mejor la tenemos en los tobillos recién. La Claro, inundación todavía no llegó. Lo que se dice el pico de la inundación no nos agarró. Está subiendo el claro, agua. sí, sí. Eso también se Sí, puede leer no solo en lo social, sino en la relación con el clima, ¿no? Con el sí. ecosistema. Sí, y le sumo una cosita que quizás después podemos pensar juntos en esto de suponiendo que hay algo, un elemento de crisis, ¿no? Que quizás es un poco lo que explica que hoy haya llegado al mando del Estado una expresión tan reactiva, ¿no? Como lo es la figura de Milei. Pienso en que quizás parte de nuestras imágenes de la crisis y de la resolución de las crisis tienen que ver con estas imágenes del estallido social, ¿no? De lo que explotas para afuera y visibiliza una crisis. Y acá traigo un poco alguna línea de pensamiento para seguir investigando de los compas de juguetes perdidos que han compartido acá con nosotros, si no hay algo que esté explotando, pero para adentro, ¿no? En este concepto de implosión. Quizás puede haber algo. Por digo, abro preguntas porque son de investigación propia de lo que nos está tocando hoy transitar, ¿no? Quizás esa crisis se está expresando en los interiores, ¿no? Cada vez más agotados, cansados. Orly, estabas ahí con la mano, perdón. Sí, como siempre los pensamientos son los míos al menos son en estado gaseoso. Así es. Eh, em, me acordaba de la famosa frase de Margaret Thatcher allá a finales de los 70, comienzos de los 80, cuando decía que no existía la sociedad sino los individuos, Mm, que la economía era la herramienta, pero que el objetivo era el alma. Esas dos frases que yo creo que son las que está aplicando acá nuestro presidente. Y lo que pensaba, ahí puso un comentario Alejandro, que lo estatal, que lo público, yo estoy de acuerdo en cierta manera con lo que dijo Roberto, pero creo que tenemos que ir a un nivel aún más inferior o más cerca del núcleo, que es, si es posible, a raíz de estas frases de la Thatcher, si es posible la vida de los seres humanos de manera absolutamente individual. Creo que eh, hay que estar medio, no sé, desquiciado, como mucha gente creo que lo está hoy. Por ahí muchos creen esto de la libertad, esto de creer que sí, que eso es posible. Bueno, yo creo y creo que la inmensa mayoría cree que no, que eso no es posible porque bueno, somos sujetos interdependientes, absolutamente, entre los seres humanos y no solamente con los seres humanos, sino con el resto de la naturaleza, y que el pensar como un sueño, eso de que podemos vivir de manera individual, sin depender de nada de lo común, como que no exista lo común, es imposible. Y entonces estamos sí, en un momento en donde mucha gente creyó que ahora, en el 23, porque yo insisto siempre, no sé en el 2015 qué es lo que pensó, en nuestro país ahora, ¿no? eh, creyó que le iba mal porque había una fuerza opresora que era el Estado, lo estatal, lo público. Y que si lo liberaban de esas riendas, de esas cadenas, que es el discurso de la motosierra, ¿no? Entonces se iba a elevar cada uno hasta llegar a la luna, quizás. Creo que el eje es volver a pensar, necesitamos lo común y cómo lo gestionamos eso común. Y a partir de ahí luego veremos cómo nos manejamos y cómo podríamos llegar a vivir, ¿no? Porque para corrernos de las categorías de Estado, público, ¿cómo vamos a gestionarlo común? Porque estoy de acuerdo con Roberto en que esa transferencia de poder
hoy existe, pero también es cierto que, y esto lo vemos en cualquiera que viva en un consorcio, que la gran parte de la sociedad se aleja de los problemas que son comunes, salvo que los perjudique, los involucre de alguna manera en forma directa. Si no, no participa. Yo creo que sí tenemos que ir a una democracia mucho más participativa, mucho más abierta, mucho más transparente. Creo que ese es el camino. Y estoy de acuerdo con lo de Marcelo, con lo último, y ya dejo de hablar. Estamos como en un tobogán, venimos en un tobogán desde hace décadas, acá y en el planeta. Pero bueno, a nosotros nos toca en nuestra aldea ver qué es lo que hacemos. Y como aquel cuento de la rana que se le iba calentando el agua y no se daba cuenta que iba finalmente a morir. hervida, bueno, creo que estamos aún en ese tobogán. Mi deseo, y guardo, yo siempre soy un optimista estratégico, que no vamos a llegar a... Nadie se suicida por causas inherentes a cada uno. Y vamos a luchar por nuestra subsistencia. Veremos cómo, cuándo. Nada más cierro el estado gaseoso de mis pensamientos. Bueno, gracias, Charlie. Ahí tenemos que hacer un libro que en lugar de todos los sólidos se desvanece en la fluidez, en la fluidez. gaseosez, algo así, ¿no? Es un estado Sí. gaseoso. Me quedé una cosa pensando, ahí te paso la palabra, Mabel, de que Sí. también, digamos, esto un poco también, siguiendo algunas pistas que deja Leukovich en cuanto a cómo pensar la época, ¿no? Esta época de la fluidez, que dice que es una época de los fragmentos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como que hay, incluso el mercado, si uno lo piensa, opera por fragmento y no tanto por buscar una totalidad de sentido, al modo que sí, y siempre le interesó buscarlo al Estado-nación, ¿no? Al Estado soberano, bueno, algo que interpele a la soberanía nacional, a un ser nacional, colectivo, ¿no? El mercado de alguna manera hoy trabaja por fragmento, por segmento. Y pensaba que si también parte de nuestras estrategias de subjetivación tiene que ver con recuperar eso, ¿no? Que el Estado atomiza, que trabaja como esta idea que otra vez del individuo consumidor, ¿no? De alguna manera la lógica del mercado, lo que apela es un individuo consumidor, y también lo apela a través del goce personal, individual, ¿no? O sea, hay una estrategia de elaborar con ese fragmento, por el lado del mercado, si se quiere, ¿no? Bueno, quizás cómo poder pensar estrategias desde lo común, desde lo comunitario, para, para hacer de ese fragmento otra situación de autonomía, de algo de lo colectivo. Siento que un poco lo que logró, si se quiere, el mercado es que de su lado quede un poco esta imagen de el individuo y del goce, ¿no? De la búsqueda del goce. Y por el lado de lo colectivo aparece el individuo como el sacrificio, ¿no? Bueno, vos te tenés que sacrificar por el otro, ¿no? Una cosa así. O sea, siento que de manera esquemática, pero se logró apelar un poco a esa dicotomía, ¿no? Que si vos te interesás por lo común, es en pos del sacrificio, de sacrificar tu goce individual, ¿no? Bueno, yo dejo horas de algo que me guste para ir a la reunión del club, qué sé yo. Y entonces el mercado que te dice, bueno, no, goza tú, ¿no? Pero, ¿no? Genera tu propio goce. Entonces digo, bueno, ¿cómo pensar formas de lo comunitario que potencien esa singularidad y no incluyan una singularidad siempre heroica, sacrificial, culposa también cuando uno, qué sé yo, a veces no puede ir a una marcha y se siente culpable, ¿no? O porque está cansado, porque no tiene ganas, ¿no? Digo, como que ahí operan mecanismos y abro la pregunta, ¿no? Y así la charla, ¿no? Quizás sea necesario Puedo ver agregar cómo podemos algo. destrabarlo. Dale, Orly, perdón. No, sí me hiciste acordar, yo no estoy de acuerdo, justamente por lo que decís vos, no hay que regalar ni palabras ni conceptos. Como por ejemplo lo del mercado, no hay que demonizarlo, entendiendo el mercado por una gestión de nuestros deseos. O sea, si yo quiero invertir mi tiempo, que mi tiempo luego se traduce en dinero, en comprar una entrada para un recital en lugar de
utilizar ese tiempo, convertirlo en dinero para una entrada a un teatro, ¿sí? Estoy tratando de poner un ejemplo simple. Es porque mi deseo es ese y yo estoy dispuesto a pagar más por la entrada a ese recital que por la entrada al teatro. Y habrá otro que querrá otra cosa. Y hasta cierto punto, hasta cierto nivel, como diría mi amigo, todo es cuestión de proporciones, lo del mercado está bien y es funcional a la gestión de nuestros deseos, hasta cierto nivel. Y por supuesto no todo es mercancía. Y por el otro lado, lo de sacrificial, también estoy muy de acuerdo con vos. Por eso yo no acuerdo con la frase, con la consigna, la patria es el otro, porque tiene un dejo de sacrificial. Porque si yo digo la patria es el otro, entonces yo no soy la patria, porque es el otro. Entonces, en todo caso diría la patria es con el otro. Eh, es una estupidez esto, no tiene mayor importancia, pero creo que así como no hay que regalar lo del esfuerzo personal, que ellos lo transforman en meritocracia y lo elevan a la N, tampoco tenemos que regalar lo del mercado y tampoco tenemos que aceptar lo del sacrificio. No, una cosa es el esfuerzo y otra cosa es el sacrificio. Gracias, Orly. Eh, Dale, el tema, Mabel. sí, yo hablando de sacrificio, digo, quizás para las nuevas, eh, para la juventud, para la gente más joven, esto fue algo así como novedoso. Para nosotros, que vivimos varias crisis, esto del sacrificio lo venimos escuchando siempre, que tenemos que sacrificarnos hoy en pos del mañana. Y realmente el mañana a la gente de mi generación se nos está yendo. Entonces, me parece que esto del sacrificio, estoy de acuerdo con Orlando, no estoy de acuerdo, que nos tenemos que sacrificar. Por otro lado, yo venía anotando algunas cosas, porque sí estamos en crisis desde hace mucho tiempo. Siempre estuvimos como eh, digamos, en un vaivén, más que en como dijiste, en un tobogán, estamos en un ida y vuelta, porque hay momentos en los que hemos más o menos salido de la crisis que yo recuerdo cuando se paga la deuda externa y salimos de la crisis. Pero siempre hay alguien que nos quiere volver a meter en la crisis, porque esta crisis, que para nosotros es un sacrificio, digamos, hay otros que sacan ganancia de la crisis, ¿sí? O sea, no es raro que se estén queriendo cerrar lugares en pos de una mejor administración. Seguramente esos lugares van a ser vendidos, porque están bien ubicados, porque hay otra mirada, hay una mirada del desaparecer todo lo del Estado, pero no es para mejorar. Eso es lo que siento yo. Y aparte, el Estado, digamos, si desaparece, eh, es como que volvemos al principio de todo. Yo creo que si no hay algo que nos ordene, volvemos a ser el hombre como el lobo del hombre, como decía Hobbes. No, yo creo que hay una necesidad de algo que nos ordene, por lo menos en la vida social, ¿no? Si no, seríamos un poco desastrosos. Y creo que esta situación de dispersión, de atomización, de desesperanza, noté yo cosas, ¿no? Que nos lleva también a una depresión. Hay gente depresiva por esta situación que estamos viviendo. Esta situación no fue tan solo la crisis que estábamos viviendo, que sí era quizá financiera, que sí era por ahí de algunas instituciones sobredimensionadas. Es una crisis provocada, yo siento eso, que esta crisis se podía haber solucionado de otra forma, inclusive ajustando a los de mayor posibilidades,
Es una crisis provocada por el círculo rojo, digamos de alguna manera, por el poder. Y hay un instrumento, que es este señor presidente, que lo está llevando a cabo. Y todos nosotros estamos tan desorientados que no tenemos reacción. Eso es lo que siento. No sé si aporté algo. Gracias, Mabel. Robert, y después, capaz, bueno, no sé si Cata funciona tu mic. Bueno, Bueno, quería comentar un poquito lo que planteaba Orlando. Me parece que eh, darle tanta naturalidad al mercado me parece un error terrible, ¿no? Me parece que el mercado, casualmente, es lo que maneja todo. Entonces, primer punto, ligado al capitalismo, es decir, lo que prevalece cada vez más es el equivalente general de la mercancía. Por supuesto, acelerado ahora con la digitalización. Ahora, no solamente que es la mercancía como materialidad, sino que también tenemos la abstracción de la digitalización como modo de sometimiento a las subjetividades. Entonces, en ese marco, me parece que el deseo no, no tiene independencia. Es como, da la sensación, como alguien puede discernir cuál es, a partir de su deseo, qué puede elegir del mercado o no mercado. Me parece que no es así. Casualmente el mercado, porque somos sociales, somos sujetos políticos, y estamos inmersos casualmente en la infiltración cada vez más masiva del mercado. Entonces los deseos no son deseos propios, ¿se entiende? Porque si no hablaríamos como de una mónada cerrada que podemos decidir nuestros deseos cuando somos infiltrados a nivel inconsciente, a nivel subconsciente, como le quiera llamar, totalmente por el mercado. Entonces, me parece que eso hay que tenerlo muy claro. El enemigo es el capitalismo, el enemigo es el mercado, ¿no? Que sustituye lo comunal, sustituye el otro mercado, ¿no? Pero bueno, abrimos el debate si quieren. está bueno el debate. Me sumo con quizás esto que traes, Robert, sí, para pensar en los términos que traías de enemigo, es esta forma de mercado, quizás, ¿no? Me recordaba, ¿sabes qué? Un laburito muy bueno de Kusikanki, de un libro que se llama Un mundo cheche, creo que se pronuncia Chixi, es posible, y ella trata ahí de recuperar, de rastrear otros modos de mercado, ¿no? Otras formas de mercado, pero como modo de ir elaborando relación social, ¿no? Y ahí, bueno, trae los mercados comunitarios, ¿no? Formas quizás diferentes de producir esa relación, ¿no? Por eso yo pienso, y le sumo en realidad a tu frase, no sé, digo, me tomo esa Exacto, exacto. Robert, El mercado tendría que ser un lugar de encuentro, un lugar de encuentro entre los sujetos. En cambio, el mercado capitalista es un lugar de desencuentro, ¿Puedo, donde Roberto? prevalece la individualidad. ¿Puedo, Roberto? Eh, ¿Cómo? no, que si yo dije, hablé de que al mercado no hay que demonizarlo, y ustedes acaban de dar, tanto vos como Augusto, ejemplos de mercado que ustedes lo valoran, porque es el lugar del intercambio. Eso es el mercado, es el lugar del intercambio, y existió antes que el capitalismo. Lo que dije era, y referenciándome en la frase de que es cuestión de proporciones, no todo, a ver, la salud no puede ser mercantilizada de ninguna manera, la educación tampoco, ¿no? Pero después hay otras cosas que sí, y ir a una feria artesanal es ir a un mercado. No hay que regalar palabras porque si no, sí caemos en que nos estigmaticen como ilusionistas, como creemos no sé, en los pájaros de colores, en fin. Es solo eso. Estamos de acuerdo, Roberto y Augusto, y yo no estoy diciendo que el mercado tiene que ser el que defina todo. Dije hasta cierto punto
todo es cuestión de proporción, no todo es mercantilizado, pero no hay que demonizarlo, porque si no le regalamos eso a ellos. Eso nada más. Está bueno, Orly. Pensaba en este textito de Cusicán, que después si quieren lo mando, está bueno. Ella trata de pensar en términos de que el movimiento más de desmercantilización, en este sentido amplio, ¿no? De que el mercado puede ser el lugar de encuentro, es de desprivatización, ¿no? De los vínculos. O sea, como que de alguna manera también el mercado neoliberal privatiza. Y pensaba un poco también, ahora se me fue, pero Ale estaba con la manito levantada, ¿no? Para sumar algo ahí. Perdón, una cosa muy cortita que traía Robert, a lo que vos decías, Orly, que me parece que está bueno para pensarlo, en esto de que también la forma mercado neoliberal no solo produce un modo determinado de intercambio y de producción, sino también produce subjetividades. Siento que eso también es lo que traía Robert en esto de que quizás el deseo no es tan autónomo en cuanto a lo que se puede definir en esta forma de mercado, porque hay una construcción también de un tipo subjetivo que es necesario que entre, ¿no? En esa maquinita. Digo, me quedé pensando en esa idea de también poder ver cómo el mercado no solo produce mercancías o formas de intercambio, sino que también produce modos de vida, ¿no? Como subjetividades que se adosan o no a esa forma mercantil. Me quedaba un poco en eso. Perdón, No, Ale, estaba con la mano y- no No, no, solamente no. eso, no solamente Espera, eso, espera, espera, sino espera. A ver, No, yo, digamos, me quedé un par de renglones para atrás, ¿no? Porque, no, cuando Mabel trajo el tema de la deuda, ¿no? Eh, Creo que otra de las cosas que hay que agregar acá, que hay una crisis de representación, ¿no? Creo yo. Por supuesto que hay lugares que sí, que no, pero digamos, hay un tema de crisis de representación y el tema de la deuda es un tema crucial. Son esas palabras que uno ya tiene incorporadas y como que, o sea, tenemos que dejar de reconocer deudas ilegítimas. ¿Cuándo vamos a empezar a no reconocer las deudas? Reconocimos la deuda de los militares. Reconocer o avalar, digamos, avalar el pedido o avalarla después. Y eso pasó en los 40 años de democracia. Entonces, en algún momento vamos a tener que decir, eso quizás sería un cambio de paradigma, un cambio de rumbo, y donde quizás esas cuestiones épicas o esas cuestiones de paradigmas alcanzados o que en otro momento se podría llamar revolucionario. Digamos, hay un video muy lindo de Besanayag que él habla no de revolución, sino de revueltas, ¿no? Que revueltas va a seguir habiendo, pero ese concepto de revolución, donde uno llega a un lugar ya como, bueno, revolución o el paraíso, como se puede llegar a decir, es un error, digamos, sino que va a haber revueltas, pero siempre es una travesía, digamos, ¿no? Pero quería un poco tratar eso de que hay que dejar de reconocer deudas ilegítimas y el tema del mercado, a mí la verdad que me entiendo lo que dice Orlando, pero me parece un tema para trabajarlo excede, digamos, el encuentro excede. este, ¿no? No, pero está bueno. Es una una linda línea de laburo, incluso hasta para articular con Norbert, con Cari, ¿no? Como para pensarlo históricamente, hoy, Sí, situadamente. sí. Cata está levantando la mano y después si se animan ahí, Carlitos Bernabé, y si tienen algo que, digo, compas que por ahí todavía no pudieron hacer uso de la palabra, algo que va resonando, así armamos la conversa grupal. Dale, Cata. Hola, Cata. Ay, Cata, no te escuchamos. No, es como que estuvieras muteada. No, no. Capaz si tenés ganas, si estás con una compu y tomarte el ratito de escribirlo al chat, cosa que por lo menos te pudiéramos leer en algunas ideas. Eh, Ahí, ojo que quedó tu mic abierto y hace como un ruido. Tendrías que mutearlo. Ahí va. No, no sé, te escucho. Eh, Sumo acá un aporte que hizo Diana en el chat.
cuando estábamos creo que en la del sacrificio, ella recupera el peronismo que no habla de sacrificio, sino que más bien son las religiones que prometen otra vida y siempre después que te morís, ¿no? También para, bueno, de vuelta, pensar, quizás, ¿no? Otros, incluso la idea de sacrificio, ¿no? No solamente vincularla a ese sacrificio mercantil, no sé, Push recupera la idea del sacrificio desde otro lugar totalmente diferente, eso también está bueno que lo pensemos. Dale, Carlos Bernabé, con su mate en la mano. ¿Qué dicen? Buen día. Buen día, Carlos. Bueno, la perplejidad, ¿no? Estaba buscando eh, es, es un folletito de una exposición del Teatrito Rioplatense de Entidades del 2017, una muestra que se llamó En Unión y Perplejidad. No sé, seguramente se va a ver invertido, ¿no? A ver. eh, no, se ve bien, en unión y perplejidad. Tres. Eh, y esto fue en pleno momento macrista de auge, ¿no? Antes de las elecciones legislativas. Eh, lo que planteaban es un trabajo sobre el absurdo, ¿no? Bueno, pero volviendo a la perplejidad y al Estado-Nación como forma que ya no nos representa, ¿no? Eh, todo lo que se dijo hoy acá en el foro es así, ¿no? Converge. eh, y lo que me parece es un poco como esa canción de Charlie que dice, estamos buscando un símbolo de paz, ¿no? Estamos buscando algo que no tiene nombre, por eso no sabemos qué es, ¿no? Pero hay como síntomas de cosas que sabemos que de eso no más. Eh, y después, cuando vemos que las corporaciones, los, estos fondos como BlackRock, que mueven una masa de guita que son varios países juntos, ¿no? El PBI de varios países juntos. Me parece que amerita pensar cómo es que hay que luchar contra eso. Retrocediendo en el 2014, Kicillof devaluó. 2015 estaba el tema de eh, la fragata Libertad en África, que la querían embargar, y estaba Kicillof haciendo ese laburo fino en la ONU con los países que teníamos el mismo problema, ¿no? O sea, sí, está bien, no estaba endeudada Argentina, pero porque nadie le prestaba un mango, ¿no? Eh, entonces, yo creo que ese laburo de haber ganado Scioli, Scioli, eh, imagino que a nivel de Cancillería hubiera seguido adelante. ¿Y qué pasaría si Argentina entraba a los BRICS? ¿No? Eh, incluso no descarto que ahora este tipo cuando vuelva de China diga, ¿saben qué? Me parece que está bien que entremos a los BRICS, ¿no? Eh, pero me parece que dentro de este paquete mundial hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Esto de que el dólar ya empiece a mermar como valor internacional solamente, bueno, me parece una, una punta, ¿no? Y lo último que quería decir es que eh, es como tocar la campana y estar en misa, ¿no? Es como que nos pasa eso también, a todos, ¿no? Es como, che, ¿y esto cuándo explota? ¿Cuándo? Y a la vez, yo vivo acá cerca de El Bonaparte y ayer estuve ahí y
de a poco los vecinos van entendiendo qué es. Entonces, nadie sabía qué era. El ex Benarezo, yo lo conozco porque ah, fui varias veces a ayudar al hijo de un amigo y vi lo que era el apoyo terapéutico, y son amorosos los tipos, ¿no? Son increíbles. Y no tiene ningún costo de nada, ¿no? No hay aparatología, no hay nada. Es como que se la agarraron con los tipos estos. Es- es, eh, entonces, eh, mm, me parece que hay todavía posibilidades de luchar dentro del sistema, ¿no? Es más lento, pero eh, la urgencia diaria nos carcome, ¿no? Es un dilema. Gracias, Carlos. Bueno, llegando a las 12 de a poquito. Eh, Mientras Cata escribe, eh, tenía ganas de compartirles un fragmentito de esta lectura colectiva que hicimos en el COVID, que siento que viene un poco a esto último que traía Carlos sobre también sobre qué suelo anímico, material, también hoy se está desplegando la vida cotidiana, ¿no? Y que esto lo traía al principio Marita, yo lo anoté por ahí, pero ella hablaba de esta situación de pasividad, o también la representamos en esta idea de la depresión o la desorientación, que muchas veces también se lee como una suerte de, entre comillas, despolitización. También, quizás, bueno, traer algunas ideas como para pensar qué es lo que está sucediendo en este contexto, ¿no? De desfondamiento de muchas situaciones que quizás en algún otro momento permitían proyectar una vida. Yo siento que cuando Leukovich habla de que se fue agotando la lógica del Estado-nación soberano, también está hablando un poco de que se va desfondando ese suelo donde en algún momento era posible quizás proyectar una vida. El otro día hablaba con una compa docente y me decía que hoy es complicada la respuesta a la pregunta de los pibes de ¿para qué la escuela, no? ¿Para qué sirve la escuela? Quizás en otro contexto de mayor solidez, de Estado, soberano, nación, esa pregunta tenía quizás una respuesta en, bueno, para formarte como ciudadano, para el futuro, para formarte como persona. Es decir, la institución escuela tenía un referente mayor meta institucional que era el Estado al que podía apelar para darle un sentido, ¿no? Y pensaba que quizás lo que Leukovic trae es que eso es lo que se erosionó, porque se fue fragmentando. Entonces, esa respuesta hoy queda medio desacoplada, ¿no? Digo, para el pibe, bueno, para formarme como ciudadano, ¿no? ¿No? ¿A qué está apelando esa respuesta? Entonces, quizás, nada, digo, para pensar juntos. Eh, Antes de leer, quizás vamos a leer a Cata, que miren todo el que se mandó acá. Este, así traemos un poco. Bueno, Cata, me quedé pensando mucho en el cuerpo, como hilo que atraviesa todo el debate. El cuerpo como territorio que expone lo que no encaja en este tipo de mercado, en esa fluidez frenética. El mercado capitalista, el mercado libre, es un tipo que no incluye el cuerpo. En las ferias, además de haber un intercambio democratizado, los cuerpos se encuentran. Quizás pienso que el cuerpo, el individual, el cuerpo colectivo enfermo, es un campo que puede empezar a exponer a través del síntoma, de la enfermedad, de la intolerancia, al aire contaminado y a las políticas injustas, y lo que ya no permite nuestra vida sobre esta tierra. Las reacciones del cuerpo a las injusticias, al dolor, como brújula organizadora. Quizás en la individualidad que esta lógica nos va dejando, sea un espacio que nos enfrente directamente con lo que el cuerpo nos pide. Encuentro, nutrición afectiva. ¿Qué responde el cuerpo ante lo que acontece? Pienso que es una respuesta colectiva, precis- precisa encontrar raíz en una forma de habitar nuestro cuerpo tierra. Gracias, Cata.
interesante, la verdad que es muy, muy potente esa línea para abrir, ¿no? Como el cuerpo expresando el síntoma y el síntoma elaborando lo que está sucediendo a nivel social, ¿no? No como un síntoma aislado, individualizado. Eh, Robert, ¿querías ahí aportar algo? Y yo después me sumo con una pequeña lecturita para ir ya Y, dándole y me cierre. parece que bueno, me cambió Cata me cambió lo que iba a decir, pero eh, esto del cuerpo me parece que es sumamente importante, porque tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la subjetividad y tiene que ver con los deseos, que habíamos hablado con el ligado del mercado. Sí. Vivimos tiempos de goce no del placer, sino del goce nocivo. Es decir, por eso la depresión, por eso los ataques de pánico. Los ataques de pánico repercuten en el cuerpo. Es la sensación de desesperación de morir, ¿no? Eh, Depresiones, compulsiones, adicciones, compulsión a comer, ¿no? Es decir, ahora tenemos la compulsión también en esta de universalización de todo esto, el celular como elemento de compulsión. Fíjense que cuál es el mecanismo de goce que está inscripto en las subjetividades y en los cuerpos. Casualmente es eso, ¿no? El dedito pasando una imagen y otra imagen, ni siquiera deteniéndose. Es un zapping acelerado. El zapping que hacíamos con el televisor, ahora es un zapping acelerado con el dedito en el celular. Entonces, eso es casualmente porque no hay vías de expresión, no hay vías de expresión de la propia producción deseante. Fíjense que dice Fisher, dice, ¿qué es más fácil? ¿Imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo? Y la nombraron a Thatcher. Thatcher planteaba también que es un punto de inflexión, no hay alternativa. Ese es el gran enunciado que generó puntos de inflexión ideológicos. No hay alternativa. Y eso es lo que lamentablemente estamos haciendo, naturalizar que no hay alternativas. Y si en un espíritu crítico siempre tiene que haber alternativas, siempre tiene que haber alternativas, pero como el mercado es tan masivo y se infiltra poderosamente sin que nos demos cuenta, porque si no, no es que somos conscientes, nos penetra permanentemente y en cada instante. Entonces creo que sí hay que demonizar el mercado. Gracias, Robert. Ale, si querés. Quedaste muteado. Te estás autocensurando. Sí, ahí está, ahí está. Ahí No, está. quería agregar a lo de Catalina, un poco trayendo el texto de Haraway. Cuerpo como simbiontes, ¿no? Cuerpos como no es nosotros parte, el que está hablando parte de un cuerpo donde hay otros cuerpos también. Me parece que y con lo que se decía antes del ecosistema, ¿no? Hay algo que me gusta últimamente, es que, o una frase que hay que terminar de elaborarla, pero que algo dijo Roberto también recién, o sea, varios dijeron, que el sistema en el cual vivimos es un sistema rápido, digamos, un sistema veloz, donde los paradigmas constitutivos de ese sistema son progreso, desarrollo, crecimiento y consumo, que es el capitalismo. Los cambios que nuestros predecesores que salieron de África hace unos 4 o 5 millones de años, los hicieron de una manera, podríamos decir, natural. Nosotros, recién estaba buscando que eh, los antibióticos, por ejemplo, en la historia de nuestra, el uso de los antibióticos en 65, 70 años no es nada, digamos, y se consumen absolutamente de forma masiva, o yendo a algo más de no hace tanto, que bueno, que otro hito de los 90, que Argentina fue el país que hizo punta en el uso de transgénicos, y se siguen haciendo igual. Eso no se modificó. Y Argentina es uno de los países que al utilizar transgénico
más fumigada por hectárea cuadrada en todo el mundo. Sigue siendo de Argentina, hoy. No paró nunca. Entonces, me parece que eso también es un poco, a veces hablar de capitalismo es una frase un poco hueca, ¿no? ¿Qué hay adentro del capitalismo? Bueno, adentro del capitalismo es un sistema que lo importante es la velocidad y el crecimiento, y lo demás no importa. Gracias, Ale. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo estamos para un ratito más? ¿Unos minutos más? Sí, ¿no? Estamos para ahí para un intercambiecito más. Bueno, una cosa rápida es, Sí, sí, cumplimos 40 años de democracia y prácticamente en la mitad de esos 40 años fue el quiebre del país con el 2001, ¿no? O sea, algo pasó, y esto que dice Ale de 70 años no es nada sobre los antibióticos, 40 años no es nada para un proceso político. 20 años, ¿no? Es como que, por eso digo que estamos ansiosos con la lupa diciendo, bueno, ¿cuándo empieza el nuevo proceso? Allá, seguramente eso es una señal. Esa ansiedad también, ¿no? De estar, por eso digo, de estar en el medio de la ola, ¿no? Y decir, bueno, viene por acá el tsunami, ¿no? No, me equivoqué, nos equivocamos, ¿no? Estamos en el medio del quilombo, ¿no? estamos en el medio del quilombo. Sí, sí, sí. Me quedaba pensando con esto que decías, Carlos, que claramente la situación, o sea, la época nos lleva a conectar vida material con deseo, con lo que sucede en el cuerpo, ¿no? Me parece que lo que trae Cata es interesante también para ver cómo todo eso que sucede afuera se va elaborando en el síntoma, ¿no? Pensaba en esto también de que quizás cierto desgano también hay que recuperarlo como categoría de lectura política, ¿no? Porque tal vez lo que está hablando es de un modo de vida que nos está haciendo violentos constantemente, ¿no? Entonces, bueno, se expresa en el bajón, se expresa en la ansiedad, se expresa en el desgano, pero hay quizás también en ese síntoma, o tal vez no lo haya, pero una posible puerta de lectura a eso que viene sucediendo y que evidentemente no nos es ajeno, ¿no? O sea, porque nos atraviesa el cuerpo. En lo que veníamos charlando desde hoy a la mañana, se viene compartiendo como claramente, ¿no? Hay algo que es del orden de la sensación y que también el cuerpo en algún punto lo quiere estar nombrando, y quizás un gran desafío en esto de recuperar el cuerpo, el espacio colectivo, tiene que ver también con cómo hacer eh, colectivo ese síntoma, ¿no? No dejar que se aloje y que explote para adentro. Siento que hay un gran desafío. Yo me quedé con una cosita para compartirles, y ya con esto, por lo menos de mi parte, cerrar. No sé si Pablito después te quedó algo más, y algún compa más. Que es un fragmentito del libro que me parece que un poco también se vincula con todo esto que estamos charlando para poder pensar cómo todo esto opera en esto que Leukovitch llama la devastación como condición donde se va elaborando la subjetividad, ¿no? Esta idea de la desinstitución total, totalitaria o permanente o generalizada que dice. Así que leo un fragmentito y después lo encadeno con una cosita chiquita de los compas de Juguetes Perdidos, y yo por lo menos ya cierro. Em, Recupero la pregunta que piensa Leukovitz de qué pasa cuando la catástrofe, recordemos que la catástrofe él la trata de pensar como esa situación en la cual no hay posibilidad de reestructuración, ¿no? Como de reintegración, ni tampoco de elaborar lo nuevo, ¿no? O sea, como que hay de vuelta esta perplejidad, esta situación de anonadamiento, de desorientación, ¿no? O sea, no, los mecanismos previos no pueden si se quiere, como reincorporar eso que al principio fue un excedente, pero tampoco hay capacidad de elaborar lo nuevo, ¿no? Entonces se produce esta situación catastrófica. Entonces dice la pregunta, voy a leer la página 17, si alguno tiene el texto, y es más o menos de la mitad para abajo. Dice, ¿cómo se piensa una catástrofe cuando ya no es la mera afectación de una subjetividad, sino pura regularidad?
cómo se piensa la catástrofe cuando se estabiliza como marca, ¿no? Esto que es decir, bueno, ¿qué pasa cuando la inundación llega para quedarse? Y dice, en la era del capital financiero, la existencia no está garantizada. El neoliberalismo es la experiencia de una dinámica que transforma a priori a los cuerpos en superfluos. La existencia no es un efecto objetivo de la lógica, sino una producción subjetiva. Por eso, la condición primera de la subjetividad contemporánea es la devastación. La estabilización de la catástrofe implica el punto de partida ya no de la institución o la desinstitución situada, es la destitución general. La tarea subjetiva tendrá que ser otra, entonces, ¿no? Ya no se trata de lidiar con instituciones alienantes y disciplinarias que afectan traumática o catastróficamente a una estructura subjetiva, sino con un régimen de desinstituciones permanentes que disuelven cualquier rasgo de subjetividad. Y acá me parecía que, como para llevarlo un poco también a un lenguaje más cercano, más actual, y algunos puntitos que me anoté, siento que es clave esta idea de la desinstitución generalizada, ¿no? Y los compañeros de Juguetes Perdidos traen una idea de que hoy la vida, y fundamentalmente la vida popular, se despliega en un contexto que ellos llaman de precariedad totalizante, ¿no? O totalitaria en realidad, le dice, una precariedad totalitaria. Donde quizás la precariedad no tiene que ver con una falta, sino con una condición de, o sea, cualquier proyecto vital se despliega sobre esta situación de precariedad totalitaria y que implica también que la precariedad abraza o absorbe prácticamente todas las dimensiones de la vida. No solamente que uno puede pensar que, bueno, es precario un laburo o una condición de vivienda o tal otro aspecto de la vida, sino que la precariedad lo envuelve todo, ¿no? Entonces hace que también la vida sea un continuum que se desarrolla sobre esa precariedad. Y acá leo este pedacito más y ya con esto me callo. Y esto ya es de Juguetes Perdidos, dice, ¿no? Dicen, en nuestra época, ¿no? Esto ya es un poco más actual, ya post-kirchnerismo incluso. Dice, en nuestra época hay un fondo de terror anímico provocado todo el tiempo por la precariedad totalitaria, que permanentemente te recuerda que te podés fragilizar, que se puede desarmar tu mundo, que se puede pudrir tu barrio, tu casa, que es un quilombo el laburo y la ciudad. La precariedad, dice, precariedad totalitaria entonces, porque inunda todas las facetas de la vida, lo laboral, la ciudad, lo institucional, las relaciones, los interiores, los hogares, y porque es imposible leerla como una falta. Se trata más bien de la movilización permanente de la vida. Y ahí me quedo y agrego esto que me parece que lo sumo creo que a lo que decía Marita hace un rato, que de alguna manera esa situación de de precariedad totalitaria, perdón, conduce a una especie de necesidad de movilizar la vida constantemente para gestionarse el día a día, ¿no? O sea, no hay ahí una suerte de precariedad que tiene que ver con un parate, ¿no? O con un no hacer, sino todo lo contrario. O sea, se produce en un contexto de hiperactividad porque las gestiones que uno tiene que hacer para poder desarrollar su vida cotidiana, eh, no solamente que están todas pegadas, sino que son de una intensidad cotidiana, eh, no sé, altamente perjudicial, ¿no? Para los cuerpos. Y pensaba que también esa hipermovilización de la vida cotidiana es un poco la que quizás hasta hoy nos fue conduciendo a un cuerpo cansado, que quizás la lectura de la sociología clásica lo lee como despolitización, pero es esa cuestión de desafectación, ¿no? Porque quizás en ese estado de hipermovilización es difícil también poder tomar un respiro para poder involucrarse con las cuestiones del común, ¿no? De la vida comunitaria.
Bueno, entonces quizás pensaba, digo, y con esto para ya cerrar y dejo la palabra, parte de nuestras estrategias, ¿no? de subjetivación tienen que también poder hacer una lectura de ese cansancio, ¿no? Que la gente no es que no, bueno, ¿cuándo sale la gente? ¿Cómo puede ser que no estén metiendo la mano y nadie dice nada? Bueno, quizás también la vida. Te perdimos. Hola, ¿qué pasó? ¿Nos colgamos todos o se colgó él nada más? Me parece que se colgó él. Sí. Ah, Quizás pero con el lo tema este, colgó, ¿no había dicho que no tenía luz? No, claro, tenía por eso datos, otra por vez. ahí se quedó sin datos. Corte, pero está él conectado, pero no aparece ahí. Ah, ¿está conectado? Está conectado, sí. A ver. Bueno, tomá la posta, Pablo. Bueno, no, en el mientras tanto eso, bueno, a ver qué quiere comentar Mabel, mientras lo No, esperamos a yo solamente iba a decir dos cosas. Sí, Que ya esta precariedad le digo la era de lo descartable. Estamos en la era de lo descartable, ¿no? Y por otro lado, quería como por ahí, bueno, proponer que no nos vayamos con tanta desesperanza. Hicimos un diagnóstico bárbaro, pero depresivo. Este, claro. que nos vayamos con una idea de que cómo podemos, Mm, eh, no sé, hacer catarsis o cómo podemos hacer como grupo, como sociedad, hacer frente a esta situación de tanta precariedad mm, y no estar tan, o sea, y mejorar nuestra situación. Yo escuché a Cristina que decía, volvamos a las instituciones barriales, volvamos a esto, bueno, todo eso que en algún momento, digamos, es de donde afloró la sociedad, este, juntándose en los pequeños clubes, en las instituciones, no sé, partir de algo que no nos deprima y que socialicemos, que estemos juntos, no sé, alguien que sepa mucho más que yo, que dé su aporte, para no irnos con esta desesperanza. Eso solo. ¿Puedo recordar algo? No recuerdo textual la frase de Paco Urondo, en la que dice algo así, que en tiempos de desesperanza, en tiempos de situaciones graves, lo que hay que hacer es buscar al amigo, al compañero, abrazarse y construir proyectos colectivos. Es una síntesis de lo que dice Paco Urondo, lo dice de una manera mucho más linda que lo dije yo, pero la idea es esa. La idea es esa, juntarse con los que uno se quiere, con los que puede pensar y proyectar y trabajar para proyectos colectivos, ni más ni menos es lo que hacemos siempre. Qué lindo eso, Diana, gracias. Sí, recuperar la potencia de lo amistoso, ¿no? De lo afectivo. Quizás se me desenganchó un poquito y escuchaba a Mabel, decía esto de, bueno, el diagnóstico que pesa también, ¿no? Porque que termina siendo medio bajonero, pero quizás sí la tarea, ¿no? de subjetivación, para ponerle una categoría que estamos charlando, tiene que ver con eso, ¿no? Como que recuperar la potencia de lo afectivo, pero quizás también en lo más genuino, ¿no? O sea, como, ¿no? Vos decías de volver a las instituciones barriales, ¿no? Pero digo, no solamente que sea una vuelta formalizada, ¿no? Sino que haya presencia del cuerpo ahí. Obviamente que acá no podemos dejar de lado que la pandemia en el medio sigue siendo un acontecimiento que va dejando sus marcas y terminó coronando una situación de atomización muy potente, ¿no? Entonces, ¿no? Recuperar eso propio del afecto es una tarea que, bueno, que va a implicar un tiempo. Me parece que ahí va un poco por ahí y en el foro sucede mucho, ¿no? También como que incluso que la palabra vuelva a estar afectada, ¿no? Por un cuerpo que la vive, que la siente, que la piensa, que sea una palabra sensible con la que volver a narrar el mundo, incluso la injusticia también, ¿no? Me parece que también hay que ponerle palabra a la injusticia, ¿no? Esto no se trata simplemente de que, bueno, hacer como una especie de escudo frente a aquello que me hace mal, sino cómo poder transitarlo colectivamente. Para eso ponerle palabra, decía Ale en un momento, bueno, mirar la bestia a los ojos
y también encontrar en la ternura de nuestras propias tramas Esta una podés suerte de... llenarla más de agua y esta la acabo de servir, así que... perdón, que dejé abierto el micrófono. Y para decirlo de una manera más popular, Roberto Galán decía y cantaba, hay que abrazarse más. Ahí va, Y sí. Y me parece que abrazarse en un sentido muy amplio, no solamente, por supuesto, el abrazo físico, pero también abrazar instituciones, abrazar en este momento, por ejemplo, la lucha del Bonaparte, que ni es ni más ni menos que la lucha por la ley de salud mental, porque es la institución que estaba haciendo mayor esfuerzo para aplicarla y que costó tanto construirla, ¿no? Entonces, tenemos mucho por abrazar. O sea, abrazarnos entre nosotros y abrazar, creo que en algún libro decía también, las causas perdidas, que para que no sean perdidas, justamente. Ojo, el texto no es de Paco Brondo, es de Alejandro Robino. Ah, bueno, se lo conoce como de Paco, pero bueno. Después compártanlo. Bueno, nos quedamos ahí con el abrazo. Robert, ¿vos te quedaste con algo? ¿Te quedó la manito ahí nomás? Sí, sí, Tienen ahí, vamos. cortito. Suscribo totalmente lo del cuerpo, lo de la amistad, lo de los contactos, que casualmente lo que siempre ha estado bastardeado, el cuerpo, es lo que ha estado bastardeado históricamente, ¿no? Esta escisión mente-cuerpo. Entonces, recuperar los afectos, recuperar el cuerpo, recuperar el deseo, la producción deseante, y en tiempos donde prevalece la imagen. Tú dijiste también del pensar, la palabra, tomar de nuevo la palabra, porque casualmente el pensar, la prevalencia de la imagen, fíjense que de pronto con los nuevos plataformas de cita, Tinder, etcétera, ¿no? La gente ya no se encuentra en el afuera. Es decir, yo tengo una hija de 29 años, tengo dos hijas, pero bueno, la más chica de 29 dice que ya ha cambiado todo. El escenario de los encuentros ha cambiado. Ya no se acercan unos a otros porque está lo virtual. Entonces, ¿qué hay? Tenés 50, 100, 200, 500 imágenes de cuerpos para buscar cuál es el más hegemónico, cuál es el que más gusta. Entonces, la libido se desplaza hacia la pantalla y ahí se comunican y después hay encuentros furtivos, etcétera, ¿no? Es decir, la prevalencia de la imagen, la disociación de la palabra con el afecto. Bifo decía que el significante o el significado, es decir, la significación tiene una base en el lazo materno con el otro materno. Ahí nace la posibilidad de la significación, de dar sentido y afecto, que es lo que está arrasado actualmente, casualmente, por el mercado. Bueno. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna cosita más? Y si no, ya vamos cerrando. ¿Alguien se quedó con algo? Cata. Ah, ahí va. Sigue sin andar tu mic, ¿no? Sí, qué lástima. El cuerpo como primer parámetro de que el crecimiento infinito no es posible. Apertura de nuevas preguntas y nuevos deseos. Gracias por el encuentro. Y acá Cata nota, creo, unos gestos de subjetivación. Tomar la atomización como un escenario que ya está en juego, hacerla consciente como horizonte que componemos. ¿Qué gestos posibles tenemos como átomos? ¿Qué dinámicas impone la atomización? Bueno, después va a mandar un mensajito. Gracias por este rato, ahí por ir desmenuzando un poco entre todos, armar esta cartografía también de nuestros afectos, porque es un poco lo que nos está transitando.